Vamos entonces a continuar. Listo. Teníamos un error, ¿no? Me decía de punto y coma, de paréntesis. Resulta que acá teníamos una coma y debe ser un punto y coma. ¿Listo? Entonces, error típico a veces cuando estamos trabajando con ciclos se nos olvida que o ponemos una coma acá y es un punto y coma. Vamos a ver aquí, vamos a darle a actualizar. Yo saco esto de acá. Que está cargando, listo. Entonces mire que vemos una cantidad de datos que no lo vemos muy bien, o sea, no entendemos. Esta es la primera impresión de todo mi array de 2 dimensiones. Aquí ya está la segunda, donde hay un salto de línea por cada uno de los contactos. Juan, número telefónico 1, número telefónico 2 y los demás. Esto para imprimirlo un poco más decente, digámoslo así. Entonces voy a hacer otro ciclo, ya no utilizando este que me permite ver todas las variables de qué forma son, sino que voy a hacer otro ciclo interno. Cuando estamos trabajando con un array multidireccional, por cada dimensión necesito un ciclo para poder leerlo. O sea que en este caso que tengo 2 dimensiones, entonces necesito 2 ciclos para leerlo bien. Acá entonces voy a definir otra variable que se llama j, que arranca desde 0, punto y coma para no cometer el mismo error de ahorita. Voy a decirle que la variable j va a ser menor, lo mismo a un count, falta la n, count de un array, pero ese array va a estar en esta posición. Va a ser esta posición. Entonces yo voy a copiar este pedacito de acá y lo voy a incluir acá. Como yo sé que esto es un array, voy a ir hasta el límite de ese array. Punto y coma, colocar aquí una J, más. Y entonces ahora sí voy a imprimir esto un poco más elegante, digámoslo así. Voy a colocar aquí contacto 1. Bueno, este 1 no es necesario, voy a ponerle contacto y más 1. Ya vamos a entender para qué hago eso de esa manera. Porque como todas las variables como la posición arranca desde la 0, entonces si voy a decir contacto 0, suena como raro, entonces simplemente le voy a decir contacto número 1. Entonces a esa posición le sumo 1 y me queda contacto 1. Listo, entonces aquí, ahora sí, voy a coger el elemento, cada uno de los elementos. Entonces, no le voy a hacer salto de línea acá adentro, simplemente voy a colocarle, vea, voy a mostrar el elemento interno de mi array. ¿Eso cómo se hace? De esta manera. Coloco otras 2 corchetes y le digo la posición J, porque J es el que lleva la posición del segundo elemento. Y acá para hacer una diferencia le voy a poner como una indicación así, simplemente. Y ya, no necesito poner nada más, quito esta parte para que no me imprima más elementos y así entonces podríamos tener algo mucho más coherente, mucho más organizado a la hora de mostrarlo por nuestra página. Vamos a decirle aquí actualizar. Voy a dar otro salto de línea y voy a cambiar eso por comas. Voy a quitar esta impresión para que no veamos todo eso. Ah, bueno, alguien llegó el último correo. Yo miro acá, en un segundito miro. Listo, ahí estamos la mayoría. Bueno, entonces, ¿qué acabé de hacer? Organizar esta impresión de mi array lo más bonito posible. Lo puedo hacer con tabla, lo puedo hacer de muchas formas. Y saber de que tengo 2 dimensiones. Este representa las filas. Primer elemento, este primero representa las filas y este segundo representa las columnas. Ya voy a hacer un ejemplo adicional para que lo entendamos. Cuando vuelvo a mi página, entonces si le digo actualizar, ya vemos algo mucho más elegante. Voy a colocarle aquí más
Yo creo que mejor unas comitas acá, en vez de ese signo. Voy a ir otra vez a mi código. Voy a organizar esto voy a quitar esto. Y voy a dejar simplemente un espacio para que no se amontonen o una lineecita. Y entonces ahora sí vemos acá que tengo mi lista de contactos. El primero es Juan con número telefónico X y otro número telefónico Y. Y acabé de manejar mi lista con dos dimensiones. Cuando yo estoy diciendo la forma de leer los elementos, vuelvo acá. Resulta que yo puedo decir que este es mi array, que lo voy a llamar, no sé, tabla. Esta array se llama tabla. Entonces, cuando yo coloco tabla, corchetes, 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 y le digo 0, 0, estoy accediendo a esta posición. Voy a colocarle acá, con rojo, esta posición. Accedo a esa posición. O sea que esto sería igual al valor de 5. Cuando yo le digo a esto tabla, ¿alguien se salió? Bueno, cuando yo le digo esto tabla y hago esto 0, 3, entonces 0 es la fila, o sea, estas son las filas, estas son las filas. Y las de acá son las columnas. Todos estos son columnas. Entonces, fila 0, columna 3. Pero como arranca desde el 0, 0, 1, 2, 3. Yo voy a poner aquí números 2, 4, 8, 7, 9 y 3. O sea que esta posición hace referencia 0, 3, 0, 1, 2, 3, o sea, a 4. De esta manera es que yo leo los elementos. Si yo tuviese por acá, vamos a hacer esto así, simplemente, un 2. Para acceder a este elemento 2, tendría que decirle primero la fila 0, 1, 2, 3. Entonces tengo que decirle tabla, fila 3, columna 0, 1, 2, columna 2. Y eso sería igual a 2. O sea que esa es la forma en que yo me muevo o accedo a los elementos que tengo guardado en una tabla. En este momento podríamos decir que esto es una matriz con muchos datos. De esa manera es que yo los puedo hacer. Por eso entonces en mi código lo trabajamos así. Contacto número 1, nombre, posición 0, cuando vuelve y el ciclo se ejecuta. Primer número, cuando el ciclo se vuelve a ejecutar. Segundo número. ¿Listo hasta allí? Entonces, de esa manera yo lo organicé. Voy a hacer otro ejemplo. Ojo que de este ejemplo va a quedar un trabajo que voy a subir por la plataforma. Entonces vamos a hacer de pronto acá, vamos a definir, define, no, perdón, un mensaje y vamos acá a colocarle, vamos a crear una tabla estadística. Y para crear esa tabla estadística, entonces lo primero que voy a tener es los datos, que los voy a guardar en un array. Y solamente los datos que voy a tener van a ser los siguientes. Voy a definir internamente otro array, porque va a ser una tabla estadística de 2 dimensiones, entonces tengo que hacer las 2 dimensiones. Y voy a colocar acá unos rangos de valores desde 10 a 15, de 10 a 15, y va a ser mi primer dato y mi segundo dato va a ser, por ejemplo, 27. El otro valor va a ser de 15 a 20 y digamos aquí, no sé, un 30. Vamos a colocar esto de una vez como debe ser, un corchete acá, un paréntesis acá, un corchete, perdí, así un corchete acá,
y otro paréntesis acá. Esto mismo lo voy a hacer, digamos, para que tenga 10 clases, lo voy a hacer varias veces. Entonces, 2, 3, 4, 5. Y voy a arrancar 15, 20. Este sería, a ver, del 10 a 15, del 15 al 20, del 25 al 30, de 30 a 35, no sé si me faltó algún dato allí, 10, 15, 15, 20, 20, perdón, sí. Esto es de 20 a 25. No, por no me cuadraba esto, ahora sí. Y aquí de 25 a 30, me iba a quedar un intervalo sin tener en cuenta. Acá de 30 a 35, acá de 35 a 40, acá de 40 a 45, de 45 a 50, luego de 50 a 55 y de 55 a 60. Vamos a colocar aquí, cambiar es como sería la frecuencia más o menos. Vamos a colocar aquí 20, 33, 10, 18, vamos a hacer 10, 15, 9, 8, 4 y 2. Entonces mire que acabé de crear, bueno, tiene que tener una coma acá al final, porque si no me genera errores. Una coma, una coma, una coma, aquí no. Listo. Creé un array que tiene 1, 2, 2 por 5, 10, tiene 10 elementos. Y estos 10 elementos van a representar la clase, que puede ser edad, que le va a poner edad, y la frecuencia absoluta que se obtuvo de esa clase. O sea que yo podría decir, vamos a mirar si en estos momentos no tenemos ningún problema, vamos a imprimir toda esa matriz o todo ese array de 2 dimensiones. Vamos a imprimirlo acá por pantalla, vamos a ver qué se ve acá. Vamos a darle a actualizar y tengo todos los datos. Bueno, no tengo ningún problema. Acuerde que esto no es muy bonito que digamos. Vamos a cambiar la forma de imprimir esos valores. Estamos trabajando con array y yo voy a quitar esto, voy a hacer unos saltos de línea acá y vamos a colocar aquí BR varias veces para hacer saltos de línea y vamos a colocar aquí un título y vamos a decir que esto es una tabla estadística. Listo. Y ahora sí vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita de imprimir los datos. ¿Qué diferencia voy a tener con esa impresión de datos? Vamos a darle aquí a actualizar a ver qué se ve. Tabla estadística, voy hasta allí. La diferencia es que voy a imprimir esos datos en una tabla. Entonces, lo primero que voy a hacer es el encabezado de la tabla. Entonces voy a decirle, bueno, voy a salirme un momentico de mi código PHP. O sea que voy a decirle esto, no, para salirme de la parte de PHP voy a escribir HTML. Entonces voy a decirle tabla. Y en esa tabla vamos a colocar como la parte del encabezado de la tabla que va a ser un tr, un td. En este td voy a decir edad. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a colocar varias columnas. La primera es frecuencia absoluta en minúscula. Vamos a colocar aquí la frecuencia absoluta acumulada porque es F mayúscula. Ahora vamos a colocar aquí la frecuencia relativa en minúscula la F para que sea
la frecuencia solamente relativa y vamos a colocar acá abajito la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia con mayúscula y por último, aunque puedo tener más cosas, voy a colocar un porcentaje. Voy a dejar la tabla hasta allí, vamos a ver cómo se ve. Bueno, no se ve como organizado, tengo aquí algo más que es como raro. Aquí falta cerrar la etiqueta H1. Vamos a hacer esas correcciones aquí. Falta cerrar la etiqueta H1. Y acá, para que esto se vea bonito, voy a colocar un border de 3. Y aquí no va a cerrar todavía nada. Vamos a mirar entonces cómo se ve esta tabla. Vamos a darle a actualizar. Ya tengo aquí el pedacito de la tabla. Voy a darle más veres a esto para que me permita bajar un poco más. Voy a quitar esto de acá. Bueno, voy a quitar todo esto de acá porque no estoy dentro de un PHP, entonces lo voy a dejar así. Ahora sí, voy a mostrar los elementos de esa tabla. O sea que esta etiqueta tabla de cierre la voy a bajar y voy a poner aquí una fracción de código PHP para leer el array que tiene mis datos. Entonces, para leer el array de los datos tengo que utilizar el for y vamos a hacer ya otra variable. Voy a decir la variable i, bueno, x, que va a arrancar desde 0. Vamos a decirle que x va a ser menor a code y la tabla se llama datos, punto y coma, y vamos a colocar aquí x más más. Esto no debe ser nada raro para nadie porque algo de esto hicimos en clase, entonces simplemente ya es utilizar esto con mis valores de acá. Mire, entonces, yo sé que solamente tengo, sé que solamente tengo, que tengo por ahora aquí solamente 2 datos. En cada fila tengo 2 datos. ¿Qué significa eso? Que por ahora yo sé, creo que nomás voy a hacer un ciclo, ya van a saber por qué. Yo sé que mi tabla, bueno, digamos que eso es un cuadrado. Ustedes se imaginan que eso es un cuadrado. Mi tabla solamente tiene 2 datos. En este momento es un rango de edad, y acá tengo un valor. Y este valor es la frecuencia absoluta. Entonces, como sé que solamente va a traer con esos 2 datos y los otros son puras operaciones que tengo que hacer, entonces por eso solamente voy a trabajar con un ciclo. Voy a trabajar solo con un ciclo. Y aquí dentro del ciclo voy a colocar entonces las etiquetas de la tabla para que eso me quede bien organizado. Entonces voy a colocar tr, hecho un tr para abrir una fila en la tabla, punto y coma, y esa fila la voy a cerrar por acá. Sé que el primer dato de esa tabla, voy a colocar aquí un hecho, un td, el primer dato va a estar en datos, la posición de la fila X que esté en el momento, X, y acá voy a poner de manera constante la posición 0, que yo sé que eso me trae el rango de edad de 10 a 15, de 15 a 20. Entonces voy a cerrar aquí el TD, y esto lo voy a copiar por ahora solamente 2 veces, hasta allí. Vamos a mirar cómo se ve esto en mi página. Si le doy a actualizar, entonces mire que ya tengo la edad, tengo toda la frecuencia acumulada que tuve y los datos que ustedes van a calcular. Eso va a quedar como trabajo. Voy a complementar un poquito más con el total. Voy a complementar con el total. Voy a ir a mi código.
voy a ir acá, voy a ponerle, después de que salgo del ciclo, que le dé todos mis datos, voy a hacer otra combinación de esto. Ah, bueno, para que eso sea un poquito bonito, porque faltan unos valores, faltan estos valores. Digamos que son 1, 2, 3, 4, o sea que voy a copiar 4 de estos sin datos, porque los datos van a quedar de tarea para que ustedes los calculen aquí ya en el código. Y voy a hacer por ahora, voy a hacer la última fila de esa tabla. Voy a copiar esto, voy a poner la última fila y voy a colocar aquí. Ah, bueno, pero tengo que hacerlo dentro de esto porque es código PHP, entonces tengo que hacerlo acá. La última fila de esa tabla entonces va a ser un total. Vamos a colocar esto de pronto en negrilla, strong. Vamos a cerrar esta etiqueta acá. Y el total, entonces, aquí va a ir algo. Va a ir el total. ¿Cómo hago eso? Vamos entonces a mirar qué debemos de hacer entonces. Vamos a actualizar acá. Ya veo, tenemos todas las celdas organizadas y aquí vamos a colocar un total. Voy a hacer el primero como ejemplo. Y con nosotros que ustedes van a hacer, entonces veo que sí han repasado todo lo que hemos visto y lo que está allí en la página. Entonces voy a ir acá y voy a definir, antes del ciclo voy a definir mis variables, las variables que necesite para mostrar todos los datos adicionales. Entonces voy a decir aquí cantidad de datos, una variable que llame cantidad datos, que la voy a iniciar desde cero. ¿Qué voy a hacer con esa variable? Esa variable es la que va a ir guardando estos datos. 27 más 30 más 20 más 33 más 18 más 10. Va a ir haciendo la suma de todo esto. O sea que yo cuando estoy en estos ciclos puedo hacer operaciones con estos datos. Entonces, cuando estoy en el ciclo, antes de salir del ciclo, voy a decirle, vea, a esta variable le voy a asignar lo que tenga la misma variable más lo que me traiga la frecuencia absoluta que está acá en este campo de mi matriz o de mi array. ¿Listo? En ese momento, entonces, esta variable es la que voy a mostrar en la segunda columna acá. Voy a hacer aquí para mostrar la variable. Y entonces vamos a darle a esto a actualizar. Vamos a darle a actualizar. Y ya tenemos 167, que es la suma de todos estos datos. Bueno, voy a mirar que esto sea 170. Voy a restarle algunos valores por acá. Voy a ir a mi tabla. Voy a quitarle a este 2. Voy a quitarle a este 3, 27. Y voy a quitarle a este 2, 31. Ahí quedaría bien, vamos a ver. 160, listo. Entonces, miren cómo incluí un nuevo dato acá, ya tengo la suma de todos estos. El objetivo entonces es de que ustedes terminen la tabla. Esa va a ser una tarea por realizar y con esto evidencio de que ustedes han hecho un repaso de todos los contenidos condicionales, variables, operaciones, tipos de datos. Con eso evidencio todo ese proceso que deben de estar haciendo o que ya deben de haber hecho. Entonces, este código queda en el video que voy a subir. Esto está siendo grabado en estos momentos, ya llevamos 2 grabaciones. Queda en el video y entonces en este momento, antes de pasar a hacer como la parte inicial de la calculadora, quiero escuchar dudas, preguntas que tengan en este instante. Entonces, escucho. Escucho a los compañeros, por favor. Escucho alguna duda. ¿Qué hice de diferente lo que hemos hecho en clase? Utilicé ciclos para mostrar array y estoy trabajando con array, que es un tipo de datos nuevo que quedó de consulta para ustedes y es el que estoy trabajando allí. Lo que son ciclos lo vimos y simplemente es cómo utilizar ciclo con el array. Entonces,
Escucho, no sé, el que quiera levanta la mano, o si, si no hay mucha participación, entonces voy preguntando al azar allí a cualquiera. Entonces, no sé, preguntas. Repito, este video va a subirse para que ustedes lo repasen, vayan mirando cómo lo reescriben y pues lleguen hasta el punto donde yo llegué y logren terminar esto. Preguntas. ¿Preguntas? El profesor hablando solo. Ah, sí, sí estoy, verdad, me había olvidado que estaba en clase, parecía que no estuviera en clase virtual, que es como extraño porque nadie decía nada. Pere, pero que estamos analizando. Están asimilando, están, ojo, el que lo hagan o no lo hagan depende de qué tanto ustedes realmente han trabajado en casa. O sea, eso sí, yo les digo, el que no ha hecho nada, estoy hablando no en inglés, sino en mandarín, que es más complicado. El que ha hecho un trabajo desde las prácticas que hemos hecho en clase, ya sabe qué tiene que hacer y listo. Son procedimientos matemáticos de estadísticos. Simplemente mirar cómo hago la ecuación, así como hicimos la ecuación cuadrática y todo eso, como pasamos de grados a Fahrenheit y de Fahrenheit a grados. Simplemente es mirar qué variable debo de definir, qué variable debo ir incrementando, cómo hago todo para mostrarlo allí. Entonces, es lo que queda allí. Entonces, preguntas. Quedan como 5 minuticos o 3, no me acuerdo bien de esta segunda sesión. Nos volvemos otra vez a enlazar porque falta la segunda parte que les prometí en cuanto al calendario. Acordémonos de que tenemos una intensidad horaria de esto de ¿cuántas horas? De 7 horas, o sea que debemos estar trabajando bastante en programación porque son dos áreas, tecnología y programación. Entonces, hay que hacer el trabajo, por favor, hay que estudiar bastante y hay que practicar bastante. Entonces, escucho. ¿No hay dudas? ¿O empiezo a preguntar? Pues profesor, la verdad, yo llegué tarde, yo llegué fue a la segunda reunión, entonces no sé si ya hablaron sobre los que no tienen computador, sobre cómo hacer esto. Sí, mira, los que no tienen computador, indiqué que me lo escribieran por el chat. Tu nombre es, cambia el nombre por favor a tu... Sí, señor, sí, sí. Ole, madre, no sé quién es ese, yo soy un nuevo estudiante en grado 11, yo dije, ya iba a llamar a la rectora, si había un nuevo estudiante de grado 11, no lo conocía. Entonces, sí es bueno que pronto se comuniquen por el chat, los que no tienen computador. Ahora no vaya a sacar mucho la excusa de que no tienen computador para hacer otro trabajo. Igual los que no tienen computador, tienen que igual leer, yo sé que no tienen computador, pero si tienes pronto el celular, puede acceder a la página de consulta y leer los contenidos y de entender y estudiar lo que está allí. O sea, que va a haber, lo he prometido y se va a hacer. Va a haber una pregunta tipo IFE la próxima semana. Ya la estoy terminando de diseñar, todas las preguntas con respecto a la guía que les dejé para la próxima semana. Yo creo que a finales de la otra semana va a estar, que es cuando ustedes deben entregar los trabajos, que por ahí el 15, yo miro calendario, más o menos el 15 de la próxima semana va a haber una evaluación tipo IFES en donde van a preguntar muchas cosas. Entonces los que no tienen computador van a hacer esa evaluación y van a hacer algo más que les ponga ese día de manera escrita o bueno, de otra forma. Pues lo van a trabajar. Los que tengan computador, pues tienen que intentar hacer lo que se está pidiendo. Digo intentar porque de pronto algunos no alcancen a hacerlo, pero envíen el archivo hasta donde llegaron, envíen el archivo hasta donde pudo y que no les funcionó y voy a estar muy pendiente del foro. La verdad no he visto los foros últimamente, pero está muy pendiente del foro para los que vayan a estar preguntando allí. Y también por el Facebook pueden preguntar, ¿listo? Entonces, estoy atento a eso, ¿no? No puedo, yo sé que algunos de pronto no tienen computador, pero tampoco puedo
cortar mucho las clases o no avanzar mucho sabiendo que hay varios que sí lo tienen y que pueden realmente llegar a un punto de programación que es interesante. Entonces, vamos a ser flexibles, sí, no se preocupen, necesito es que trabajen. Demuéstrame que está trabajando, demuéstrame que tiene la intención, demuéstrame que está estudiando y no va a tener problema. Pero si yo veo que no está haciendo nada, pues de esa misma forma voy a calificar. ¿Listo? Listo, muchas gracias, profe. Pregunta. Monsalve, tiene el micrófono abierto. ¿Vas a preguntar algo? No, yo. Ok, no sé. Listo, repito, se está siendo grabado, ya casi se corta esta primera sesión y ya sigo entonces con lo de la calculadora, que está bien interesante. La voy a empezar a hacer desde cero y voy a hoy solamente trabajar etiqueta HTML y etiqueta CSS. Y queda la incógnita para que empiecen a después a hacerle eventos a eso. Ese trabajo, iniciamos hoy lo de la calculadora. No sé si vamos a llegar hasta una calculadora científica. No, es un trabajo que vamos a ir realizando. Va a haber avances. Yo creo que finalizando este periodo que se acaba a finales de este mes, tiene que haber el primer avance. Y el segundo periodo vamos a ponerle algo más a esa calculadora. Vamos a ir lo que más podamos con una calculadora que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, si no hay más preguntas, inquietudes, ¿no? Entonces, voy a empezar. Sé que la programación, por favor, para todos, esta parte de programación, viene muy bien el mensaje que está en el campus. Eso se llama campus a esa parte virtual. Venga, yo abro de la deportiva. Yo no tenía abierto una página, no. También tengo el internet a veces lento, particularmente ayer. Después de las 12 se fue la energía un rato, iba, volvía. Bueno, gracias a Dios no tenía clase en ese momento, entonces no tuve dificultad. Entonces, voy a acceder acá. Quiero mostrarles la excelente frase que les puse. Está cargando. Por favor, el que no quiera hacerlo público, bueno, no sé, por el chat también pueden mandar la información. No hay nadie por fuera, falta un estudiante. Ahorita habían 28 y 27 en estos momentos. Esto todavía está cargando. Creo que tengo muchas cosas abiertas. Esto no lo necesitamos. Vamos a iniciar. Mientras eso inicia, entonces... bueno, listo. Yo les puse aquí una frase para todos y es muy interesante la frase y se las voy a explicar. Es esta de acá. Voy a hacer esto más grande para que lo puedan ver. Dice, me lo contaron y lo olvidé. En este momento yo estoy contando cómo hacer algo. Ya lo olvidé. Yo simplemente estoy echando un cuento de cómo se hace eso y vemos lo siguiente, lo vi y lo entendí. Y algunos están viendo el código, sí, yo sé cómo hacer un ciclo, sé cómo mostrar por pantalla, sé cómo hacer eso, entonces cree que lo entendió. Pero pasa no solamente en programación, pasa en todo lo que usted estudie. Usted realmente aprende cuando usted lo hace. Cuando usted coge ese ejercicio y lo vuelve a hacer desde cero. Muchas veces los estudiantes hasta en matemática, yo entendí el ejercicio, eso estaba muy fácil, y no lo estudia. Cuando le hago la evaluación, lo pierde. ¿Pero por qué? Porque, profe, yo entendí, pero mire que lo fui a hacer y no fui capaz. Haga el ejercicio siempre, el mismo ejercicio de la clase. Copie el enunciado, cierre el cuaderno y trate de hacerlo desde cero. Cuando usted sea capaz de hacerlo desde cero, sin ver nada en el cuaderno, usted puede decir, lo aprendí. De resto, nos quedamos allí con la frase. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Simplemente lo entiende, pero no lo sabe. Y lo hice y ahí sí lo aprendí. ¿Listo? Por eso tengo esa frase allí muy, muy interesante. Entonces voy a hacer desde cero. No sé, ¿alguien una pregunta?
Este código, el código como tal, no lo subo a subir a Facebook. Voy a subir los videos para que ustedes lo hagan, realmente lo hagan. No solamente lo cojan el código que yo les pueda proyectar y simplemente arrancar con el código, sino que lo puedan hacer, ¿listo? Que eso es lo que más necesito, que realmente lo hagan. Voy a iniciar entonces acá. Yo tengo aquí un ejemplo de calculadora que después se las muestro. En este momento voy a crear